Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Raúl Ortiz de Lejarazu, profesor de microbiología y director emérito del Centro Nacional de Gripe de Valladolid. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar del virus de la viruela del mono y la primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo es que ahora ha llegado a España tan de repente y cuáles son los síntomas del virus? Bueno, vamos a ver, este virus es muy conocido de hace tiempo. Se le llama viruela del mono porque se describió por primera vez en una enfermedad en el mono, que producía también lesiones que se llaman así, pox, en inglés. Por eso la familia se llama ortopoxvirus. Pero el virus, el nicho natural, además de los monos en África, son pequeños roedores, ardillas, o sea, son otros animales. Los poxvirus es una, digamos, una familia de virus, los ortopoxvirus, enorme, de tal manera que hay virus del pavo, virus de aves, foulpox, chickenpox, turkeypox, todos se denominan por el nombre en inglés, añadiéndole el pox. Igual hay el monkeypox y había el smallpox, que era el virus de la viruela, y el cowpox, que era el virus de la vaca, que era el que producía esas pústulas en la vaca, para orientarnos, que hizo que Jenner observara que en la nobleza de Inglaterra había muchas personas con la cara picada de viruela, sin embargo, muy pocas entre las granjeras que ordeñaban. Tenían la piel blanca y tersa, sin ninguna... entonces, bueno, pues eso dio lugar a trabajar, a inocular a un niño y a personas con las costras que sacaba de las vacas, que vio que producían una infección menor, porque no está acostumbrado a ese virus, pero ese virus era tan parecido al de la viruela que protegía a las personas. Con el manejo de la vacuna y el trasteo de aquí para allá y las lesiones, hay una nueva especie ahora, que es la especie de la vacuna de la viruela, que se llama vaccinia virus, el virus de la vacuna, para distinguirle del smallpox, el virus de la viruela, y para distinguirle del virus, el cowpox, el virus de la vacuna. Entonces, es un virus y produce una enfermedad en los monos y en otros animales y en el hombre también, que se describió hace tiempo en personas que estaban en África en contacto con esos animales. Ha habido casos en Europa, en cuidadores de monos, en personas de animalarios, y lo que sorprende más de este brote, pues quizás es la aparición, no solo en Europa, sino también en distintas partes del mundo, de una manera en el tiempo, podríamos decir, simultánea, porque no hay que olvidar que este es un virus que puede llegar a tener hasta 3 semanas de incubación. El periodo de incubación es largo, es un periodo de incubación largo. La enfermedad es una enfermedad muy similar a la clínica de la viruela. Lo que sucede es que la gravedad es menor y aquí, al revés que en la viruela, o al contrario que en la viruela, hay una adenopatía profunda. Esto es muy típico de los poxvirus animales. Nosotros tenemos, digo nosotros, en el Centro de Gripe de Valladolid, bueno, hace ya muchos años, en el año, creo recordar que era el 73 o 74, hay un artículo en Medicina Clínica, que es la primera descripción en España de un caso clínico con análisis microbiológico de el virus ORF, que es el virus que tiene el equivalente al poxvirus de las ovejas, perdón, al poxvirus de las vacas en las ovejas. Y lo describimos en un ganadero que tenía lesiones muy típicas en los dedos de la mano, de las manos que ordeñaba, y tenía, yo lo recuerdo porque lo vi, había acabado ya la carrera de medicina, tenía ganglios muy importantes axilares. Esto es importante, hay una cadena. Entonces la enfermedad, disculpa, empieza con fiebre, con malestar, un malestar profundo, una sensación de cansancio importante, astenia, y aproximadamente, en algunos casos puede haber algo de síntomas respiratorios, o sea, como un catarro o
o una rinitis o algo catarral, ¿eh? En ese momento ya la persona empieza a ser contagiosa, aunque no tenga ninguna vesícula, aunque no tenga ninguna mácula, ninguna pápula, ninguna lesión. Y aproximadamente entre un día, 2, 3, como mucho, de la fiebre, aparece un exantema que primero son manchas, luego se convierten en pápulas rápidamente y evolucionan hacia vesículas. Por eso es un exantema que se considera vesículoso. Y lo que es muy importante, y eso yo recuerdo de haber dado clase de viruela, para diferenciarlo de otros exantemas, hay dos cosas muy importantes. En primer lugar, aparecen vesículas en la palma de las manos. Esto no lo hace la mayoría de los exantemas. Tener lesiones de vesículas en la palma de la mano. Y en segundo lugar, es un exantema que se denomina centrífugo. ¿Eh? Y se llama centrífugo porque las lesiones aparecen, tanto en la viruela como en el monkeypox, aparecen primero en la cara, ¿eh? Y después se extienden en el cuerpo, pero sobre todo en los antebrazos, en las manos y en los pies. ¿Eh? Entonces, por eso parece como si se le hubiera centrifugado a una persona en el ombligo y las lesiones hubieran, como en un efecto centrífuga, se hubieran desplazado hacia la periferia, hacia los extremos más distales. Eso es muy típico. Y la otra característica, la tercera muy, muy importante, es que todas las lesiones se hallan en el mismo periodo evolutivo clínico. Es decir, a diferencia de, por ejemplo, en la varicela, que uno se encuentra un niño que tiene vesículas, que tiene máculas, que tiene pústulas ya, que tiene costras. No, aquí todos son vesículas o todos son costras en los estadios finales o todos son, digamos, máculas o pápulas elevadas. Y esto es muy importante. Y básicamente eso es todo lo que hay que saber. Pero si alguien tiene duda ante cualquier exantema, porque es lógico que la gente de estas generaciones no esté familiarizado con la viruela, porque es una enfermedad erradicada hace años, bueno, pues puede consultar a un dermatólogo, que deben de conocerlo, y referirse a un hospital. Claro, también sobre el brote este te quería preguntar los medios de transmisión y el nivel de preocupación que tenemos que tener. Bueno, los medios de transmisión, como siempre, pues lo que quieren es vender. Y en mi cuenta de Twitter en los últimos días he publicado como 7, 8 tweets aclarando cosas importantes, ¿no? Porque hasta la ministra, ¿no? Porque aquí nadie se libra de pecado. Yo he oído decir en los periódicos que había que vacunar prácticamente a todo el mundo bueno, que se preparaba una vacunación, que las autoridades sanitarias estaban acaparando vacuna. No. El que se quieran comprar dosis de vacuna como un recurso estratégico que es importante y que creo que está bien, no tiene nada que ver con que nos planteemos una vacunación mundial. Entre otras cosas, porque yo y las personas de mi generación y las personas nacidas, me voy a asegurar, porque yo tengo un hijo nacido en el año 80 y creo que no se le vacunó, a pesar de que todavía se vacunaba. Bueno, fue cuando se interrumpió la vacunación, pero diríamos que las personas nacidas antes de 1980 y con seguridad antes del 75 nos han vacunado de viruela. Y en algunas personas, son personas que ahora tienen pues entre 60 y digamos 50, 60 años para arriba, ¿no? Tienen incluso las marcas. Lo que pasa es que, claro, hay una gran parte de la población que no está inmune. Entonces, claro, realmente los periódicos se han hecho eco mucho de eso y han hablado mucho de las vacunas, etcétera, etcétera. Pero y la ministra llegaba a decir que esto era un virus, las palabras textuales, no es una enfermedad de transmisión sexual. No. Lo mismo puedo decir, esto es un hombre y es una persona, por lo tanto, inteligente. O es un melón. Una cosa es el género y otra cosa son las capacidades de una persona. Una cosa es la taxonomía de un microorganismo, que sea virus, bacteria, parásito, hongos. Yo te puedo decir 3 o 4 infecciones de transmisión sexual. Sean virus, el virus del papiloma tiene una transmisión sexual, el virus de inmunodeficiencia humana transmisión sexual. Eso es una melonada
que se le ha escapado probablemente pues porque no llevaba la lección estudiada, porque es una persona que estudia muy bien todo, se lo sabe de memoria, los periódicos, salvo eso, lo han atemperado. Ha habido ya noticias ya más fundadas en que se informan todo esto que te estoy diciendo de una manera más pausada. Quizás han olvidado que la manera de contagio, que no hemos hablado de ello, hay distintas maneras de contagio. Y el virus es un virus que es muy resistente. Son todos los ortoposvirus son bastante resistentes a los agentes externos. Y se pueden contagiar por la ropa. Entonces, yo no creo que haya, de momento, que alarmarse. Lo que sí que creo es que hay que tomar muchas medidas, porque lo que nos falta, como comenté ayer en un Twitter, es primero secuenciar todos los virus, no todos los virus de España, sino los virus que se han aislado en los distintos países europeos, para saber si es el mismo, digamos, clado de virus, genéticamente, y por lo tanto puede haber un origen común, o son diferentes y han tenido entradas diferentes en los países. Y luego también nos interesa saber, bueno, si realmente no hay otras formas de transmisión que no estén descritas, o alguna que sea mucho más eficaz de lo que estaba descrito. No estaba apenas descrita la transmisión sexual. O sea, ahora es, digamos, algo que es una novedad. Y también habría que ver si hay infecciones abortivas, es decir, infecciones que no llegan a producir ese cuadro clínico que llama la atención y que permite el rastreo hacia atrás, lo que se llama el backtracing, el rastreo hacia atrás para ver los contactos que ha tenido esa persona y luego los contactos que ha tenido posteriormente. Y claro, que hubiera infecciones abortivas, no hubiera señales y se pudiera haber alguna cadena silenciosa. Por lo demás, hasta ahora, las cadenas epidemiológicas, que es muy importante en epidemiología, la gente piensa que un virus te infecta a ti, Alberto, o a mí, y luego ya nosotros vamos infectando a todo el mundo. Y no, hay enfermedades que nos infectan a ti o a mí y ya no infectan a nadie más. Conocidísimas algunas, la rabia. La rabia es una zoonosis que el hombre adquiere, le mata en el 97% de los casos, desgraciadamente, tras una enfermedad que puede durar 1 o 2 semanas, horrorosa, pero nosotros no transmitimos a nadie el virus de la rabia. Y lo mismo sucede con algunas bacterias, la de la brucelosis, en Castilla, cuando había brucelosis, ahora ya casi no hay en ningún caso, apenas. Entonces, esto es importante de describirlo. Los medios deberán de, por lo tanto, bajar un poco el suflé en esto y tratarlo en el sentido de que las personas que tengan que permanecer en su casa, aisladas. Yo hablaba el otro día con una entrevista que me hicieron en Onda Vasca y luego otra una chica de La Sexta, no me acuerdo cómo se llamaba, y digo, no empecéis a hablar de cuarentenas, no. Una cosa es el aislamiento y otra es la cuarentena. El aislamiento es cuando sabes que una persona está infectada y una persona infectada puede infectar a otras personas. Por lo tanto, se le dice que esté en casa, que restrinja el contacto con la gente, porque eso puede infectar a otros. Los contactos, una vez que tienes un caso confirmado, tienes que hacer los contactos de atención. Esos les tienes en cuarentena al menos 3 semanas, que es el tiempo máximo de incubación, hasta ver si han desarrollado la enfermedad. Y claro, también te quería preguntar porque en este virus sí que hay antivirales y vacunas suficientes, ¿no? No hay que preocuparse como pasaba con el coronavirus. Bueno, hay antivirales, sí. Hay antivirales contra la viruela, es el Sofovir y alguno más, ¿no? Realmente no sabemos cuán eficaces pueden ser contra la viruela del mono, porque casos de viruela del mono, bueno, pues tampoco hay tantos, ¿eh? Mejor en África al año pues puede haber 500 o conocidos o 700 casos. Pero lo que sí que es verdad es que la viruela funciona. ¿Por qué? Porque hay una amplísima comunidad entre los ortoposvirus de los mamíferos con el hombre, que es un mamífero, no lo olvidemos. O sea, yo lo decía en mi memoria cuando hice las oposiciones, que cuando los primeros homínidos se pusieron de pie, ya estaban los microorganismos para infectarles. O sea, lo único que dijeron es, parece que hay alguien que se ha levantado, va de pie por la sabana
pero tiene el mismo pelo que un mono, es como un mono y le vamos a infectar. O sea que sí, yo creo que en eso tenemos ventaja. El problema es que evidentemente los virus, España no tiene virus de la vacuna. El virus de la vacuna está en algunos países. En Dinamarca hay una empresa que fabrica. Y luego tampoco tenemos el virus de la viruela que, como se erradicó la enfermedad en 1980, la OMS declaró erradicada la enfermedad, se destruyeron todas las partidas de virus que había ahí, todos los tubos de laboratorio que pudieran conservar muestras activas, etcétera, etcétera, y solo, de momento han dicho, 2 laboratorios. Yo creo que hay un tercero en Noruega, no estoy seguro, que es este en el laboratorio que conserva todas las especies, de toda esa especie de arca de Noé en tierra firme que intenta conservar todas las especies conocidas, ¿no? En condiciones de humedad, semillas, huevos de animales, en fin, una serie de cosas. Pero sí que es verdad que los están en Estados Unidos y en Rusia. Hace aproximadamente unos 9 años, creo recordar, una conferencia para destruir definitivamente, porque había pasado muchísimo tiempo de la erradicación de la viruela, pero ya sabes que cuando se tiene un virus tan dañino como el de la viruela, ¿quién se fía de que el otro que posee también el virus de la viruela, más estando, digamos, en espacios geopolíticos antagónicos, va a destruirlo? Y entonces, bueno, se dijo que eliminar el virus de la viruela contribuía a reducir el patrimonio genético de la humanidad. A mí me parece, con perdón de tus oyentes, una gilipollez. Y yo creo que lo que pasaba es que estaban diciendo, no, no, vete destruyendo tú tu virus, que luego yo ya, si no, eso. Y entonces entre uno y otro dijeron, bueno, sabemos ahora que lo tenemos los dos, no se lo vamos a dar a nadie, lo tenemos los dos y nosotros guardamos ese patrimonio genético de la humanidad. Bueno, Raúl, pues no sé si quieres comentar alguna cosa más sobre el virus de la viruela del mono. Yo creo que hemos dado un repaso. Sí, yo lo único que diría es que es ahora la vía de transmisión más frecuente es la vía sexual, porque parece que en algunos sitios, tanto fuera de España como dentro de España, ha concurrido 2 circunstancias. El virus ha entrado en comunidades que tenían relaciones homo bisexuales en todos los casos, lo que se llama en Europa Men Who Have Sex with Men, MSM, hombres que tienen sexo con hombres. Y, hombre, a veces todos esos comportamientos, a la hora de exponerlos, tanto en la historia médica como en la historia clínica, son muy difíciles de trazar. Nadie llega al médico y le dice, oiga, mire, yo practico el sexo de esta manera y lo hago de esta otra y me gusta los fines de semana. Esto es algo que pertenece al entorno de la intimidad y hay que entenderlo. Con un periodo de incubación tan largo, es lógico que habrá que intentar hacer las conexiones correspondientes, porque de esto aprendimos mucho los virólogos ya que tenemos cierta edad con la aparición del VIH, con la aparición del SIDA. Esto es similar, cuando un virus entra en la cadena de transmisión sexual, la trazabilidad es mucho más difícil y sobre todo cuando el periodo de incubación es largo. Recordemos el VIH, y hay que recordarlo porque todavía sigue siendo una pandemia que no ha desaparecido, aunque tengamos tratamientos, no tenemos vacuna. El VIH ha entrado en la especie humana y una persona se infecta de VIH, pero a lo mejor no tiene ningún síntoma, pero si tiene síntomas van a ser al mes o a las 3 semanas o ninguno, y van a aparecer los síntomas al cabo de un año, de 2 años o de 3 años. Es decir, esto es llamar la atención sobre algunas enfermedades, digamos, de transmisión sexual que son síntomas. Esto no es una enfermedad de transmisión sexual, pero sí es un virus que tiene capacidad de transmitirse sexualmente, además de, como hemos dicho, digamos, por la vía respiratoria, pero en una vía respiratoria en la que no interviene para nada que el virus flote en el aire, etcétera, etcétera. Contacto muy estrecho, íntimo. La piel está llena de virus porque el líquido de las vesículas es lo más infeccioso que hay. De ahí se hacen las PCRs, de ahí se obtiene para cultivo, etcétera, etcétera. Y luego también una cosa muy importante, que lo he dicho también en mi cuenta de Twitter, si quieres la pones para que la gente la conozca, fundamentalmente divulgación, es que pueden personas que
duermen en la cama donde ha dormido otra persona próximamente, pues contagiarse a través de lo que llamamos fómites, la ropa de cama. Esto es muy frecuente en la viruela, tan frecuente que los ingleses, cuando estaban en la guerra contra las tribus indias en Canadá, arrojaron mantas y ropas de los soldados que habían fallecido de viruela y realizaron una epidemia que devastó las tribus canadienses del norte de Canadá y cada vez facilitó la colonización a los ingleses, que aquí todo el mundo tiene por qué, digamos, esconder la mano y no tirar la piedra. Y esto es el primer ejemplo que se pone en los cursos en los que yo he participado y he participado como profesor de bioterrorismo. Es el primer caso de bioterrorismo documentado y además escrito por los oficiales que habían hecho eso y que habían conseguido eso. Entonces estamos ante un virus que tiene un peligro escaso porque la cepa que está produciendo es la cepa de menor letalidad, no llega al 1% como mucho. La otra cepa que tenemos, que es la centroafricana, tiene una letalidad del 10%, que puede llegar al 10%, es mucho menos letal que la viruela, que tenía casi un 30, un 40. Entonces, bueno, creo que tenemos que mantener la calma e informarnos como lo que tú haces, a través de medios de estos, en que personas lo dicen sin apasionamiento o con apasionamiento, pero con objetividad. Sí. Pues muchas gracias, Raúl. Si ya no quieres añadir nada más, No, pues muchas gracias por compartir tu tiempo y te deseo mucha suerte y lo que has dicho tú en tu cuenta de Twitter, lo explicas todo muy bien. muy bien, pues que la visiten, doctor Lejarazu, y normalmente no suelo estar poniendo tweets todos los días, sino cuando hay cosas de la actualidad Sí. infecciosa que pueden preocupar a la gente y sobre todo de virus, que es donde me he criado, es a lo que me he dedicado prácticamente toda mi vida. Sí, yo te sigo en Twitter y lo corroboro, que es así. Muy bien, Pues lo dicho, un abrazo enorme. un abrazo, Alberto. Chao. Adiós.